Márquez. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la FES Cuautitlán. Tiene la maestría en ciencias en biología celular por el CINVESTAR del PN y es candidato a doctor en biología celular también por el Politécnico. Es profesor de citología, en biología, histología, biología celular, biología, enfermedades infecciosas. Es autor de 3 artículos en revistas internacionales, coautor de 10 trabajos publicados en memorias de congresos internacionales indexados, coautor y recopilador de diversos manuales como de citología, embriología y histología y del manual de prácticas de biología celular de la carrera de médico veterinario zootecnista. Ha sido ponente en 8 congresos nacionales, 8 congresos internacionales y ha asistido a ponencias en eventos organizados dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Ha dado 2 pláticas en instituciones educativas y es profesor invitado en biología molecular del posgrado en la maestría de Ciencias de la Salud y Producción Animal. Es profesor titular de las materias de biología celular en la maestría de Ciencias de la Salud y Producción Animal. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura y ha participado como organizador de el 6º, el 7º, el 8º, el 9º y el 10º simposio de temas selectos de biología celular y ha participado como ponente en 14 cursos organizados por la DECAP. Bienvenidos, vamos a... La plática que quiero ofrecerles va enfocada básicamente a ciertos productos que los granos, semillas contienen, sobre todo del efecto que muchas veces no esperamos cuando nosotros proporcionamos dietas a los animales. De repente los animales, en vez de ganar peso, empiezan a perder peso e incluso pueden presentar muertes súbitas sin presentar algún signo. Simplemente les dieron de comer en la noche y en la mañana cuando vinieron, pues un 50% o más de los animales están muertos y los otros pues casi muertos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estrategias debemos tomar nosotros para llegar a la conclusión, para llegar a obtener bases de que lo que nosotros estamos proporcionando en las dietas es lo que está causando el daño? ¿Sí? De ahí que ¿qué cosa no quiere cambiar? Entonces, bueno, entonces hacemos así a la antigua. Bien, gran parte de la dieta de los animales, de los humanos, se basa en granos, ¿sí? Y los animales que comen los granos, después nosotros nos los comemos y ambistecen, es decir, los mismos granos pero ya modificados. Ahora, también, pues gran parte de la dieta de los humanos, sobre todo los que son vegetarianos, ¿sí? Regresan un tanto hacia la parte básica de la nutrición, lo que es a base de productos como semillas, plantas, y dicen que no comen absolutamente nada de carne, pero bueno, eso es respetable. Desgraciadamente, muchos de los productos que nosotros consumimos, si no tienen un buen proceso, ¿sí? Podemos absorber nosotros o adquirir esas propiedades tóxicas o no nutricionales específicamente de esos granos. Y las leguminosas, pues, son, digamos, que una de las plantas más representativas de este tipo de problemática, ¿sí? Algunos también son los cereales. Si alguien es alérgico a las alubias, a los garbanzos, después de comerlos, 20 minutos después, ¿verdad?, ya empieza a sentir que el estómago se le infla como un globo, y las consecuencias las sufren también los que se quedan al lado de ellos. Si alguien es alérgico a las alubias, a los guisantes, a las arvejas, pues a los chícharos, ya sabrán de lo que estoy hablando. Muchos pueden ser también intolerantes a ciertos productos de los granos, sobre todo no tan solo de leguminosas, sino también de cereales. Y esto tiene una razón de ser muy importante.
Ahorita vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata. Estos factores que, si nosotros no tomamos en cuenta de qué origen son, qué ocasionan en el cuerpo, pueden ocasionar verdaderamente grandes problemas. A esto se les llama como factores antinutricionales, ¿sí? Y uno de los factores antinutricionales, de hecho la gran mayoría son de origen proteico, no todos, pero sí la gran mayoría son de origen proteico. Cuando nosotros hacemos un análisis bromatológico para ver las propiedades nutricionales, sometemos a altas temperaturas, a extracciones con diferentes químicos, y resulta que hay muchos productos que tienen una alta calidad y una alta cantidad de nitrógeno, ¿sí?, como componentes de la dieta. Pero no todos son asimilables o tienen que someterse a ciertos procesos para que puedan ser asimilables. Por ejemplo, las habas, ¿sí?, tienen una gran cantidad de productos azufrados, ¿sí?, aminoácidos azufrados. De ahí el aroma que tiene tan fuerte. Ahora, si procesamos correctamente bien esas habas, podemos obtener propiedades nutricionales relativamente o muy buenas, ¿sí? Los tlacoyos de habas son bastante buenos. Yo ahora digo, hasta los tlacoyos de habas se antojan, aunque no estén bien cocinadas. Claro, espero ya no estar tan regresando, porque se van a poner muy gaseosos. Ahora, estos productos también se han aprovechado para, digamos, si tú te los comes, se llaman factores antinutricionales, pero si haces extractos, pueden ser productos benéficos, ¿sí?, tratamientos, y ahí, aunque son los mismos, nada más le llaman productos bioactivos, que también tienen algunas, dándolos en dosis pequeñas y bien aplicados, tienen propiedades terapéuticas. Gran parte de las plantas, nosotros podemos obtener ahí antibióticos, podemos obtener pues incluso algunos insecticidas, y es precisamente son productos que las plantas producen, que puede estar en el follaje, puede estar en las raíces, en la corteza, y gran parte se va a las semillas. En algunas ocasiones en las semillas verdes o en las semillas maduras, todo va a depender. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, pues podemos intoxicar, o podemos intoxicar a los animales o a quien le vayamos a dar la dieta. Y ahí entonces se dice que estos productos tienen una localización ubicua, pueden estar en muchos lugares. Gran parte se concentra en las semillas, pero se puede ir a las raíces, se puede ir a las hojas. Algunos productos, por ejemplo, en las semillas del jitomate, ¿sí? Si ustedes se comen las semillas del jitomate así, del jitomate normal, no pasa nada, pero si las germinan, van a consumir gran cantidad de productos que tienen cianuro, ¿sí?, y arsénico. Entonces, no es una buena dosis, digamos, no es recomendable como si alguien quiere terminar con su vida. Si come muchas semillas de jitomate, terminar estaría comerse, yo creo, como un cuarto, y además amargan, pero no da gusto, o sea, da disgusto, ¿sí? De aquí es que entonces el valor nutricional de la dieta se ve afectado. Si tú le haces un bromatológico, como les dije hace un rato, la cantidad de nitrógeno es buena, muy buena, pero ya la cantidad de nitrógeno que se puede asimilar, ahí sí ya pierdes. Y no solamente pierdes nitrógeno, aminoácidos, sino que también pierdes otros productos que se arrastran con esto, ¿sí? Por lo tanto, estos nutrientes se van a ir al intestino grueso. Gran parte se van al intestino grueso porque resisten la digestión, resisten incluso el ataque de enzimas que están en el intestino y llegan enteritas o parcialmente digeridas al intestino grueso, ¿sí? Es por eso que después se siente un poco inflado, se fermenta, porque hay muchas bacterias en el intestino grueso. Y de ahí es la fisiología de las flatulencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos productos no los asimilaron bien, pero las bacterias que están en el colon sí lo asimilan. Las degradan y producen como remanentes CO2 y metano. Y si comieron productos que tienen aminoácidos azufrados, el porcentaje de aroma se va mucho más alto.
¿Sí? Lo mismo. Si consumen carne y la acompañan con frijoles parados, frijoles que no están bien cocinados, sobre todo frijoles negros, se potencializa el efecto. Porque proteínas que están en la carne se van a fermentar en el cuerpo. Así que ya saben. Si van a consumir frijoles, de preferencia que sean bien refritos. ¿Sí? Y de aquí puede haber un efecto agudo o un efecto crónico. El efecto agudo es de efectos a muy corto plazo. En cuestión de horas o incluso menos de una hora pueden presentar efectos que pueden tener o tienen que ver con la intoxicación directo con el consumo del alimento. ¿Sí? Si alguien alguna vez ha comido estos, le llaman quelites de chícharo, si se los comen así crudos, saben riquísimos, son dulces. Las vainitas de chícharo también igual así crudas, son muy ricas, pero después, en el mejor de los casos, les da diarrea. ¿Sí? Y empiezan a tener una fermentación espumosa en el estómago. Y ese tipo de fermentación espumosa puede ocasionar lesiones graves. Si no, no comí unos chícharos, sí. Lo que pasa es que a veces son tantos los gases que se generan ahí y no se pueden remover, se estiran los intestinos y aumenta la permeabilidad. Los gases generan que aumente la permeabilidad del intestino. Y de ahí lo van a aprovechar las bacterias para que puedan pasar a los vasos sanguíneos. Y eso te va a ocasionar una bacteremia. O toxinas, te va a ocasionar una toxemia. Aparte, si no te llegas a morir, bueno, quedas bastante maltratado. Y parte de ese maltrato que vas a sufrir casi toda tu vida es que vas a presentar reacciones alérgicas a muchos productos que consumiste. Por ejemplo, te vas a ser intolerante si consumiste trigo, pues al germen de trigo, o a lo que es a las proteínas de las alubias, de los chícharos, de los garbanzos. Porque las proteínas, cuando aumenta la permeabilidad del intestino por los gases que se generan, prácticamente van a pasar sin desdoblarse. Para que las proteínas se asimilen, tienen que degradarse hasta aminoácidos. Si se permeabiliza demasiado el intestino, pueden pasar esas proteínas casi parcialmente o medianamente digeridas hacia el torrente sanguíneo y son altamente inmunogénicas. ¿Sí? Generan anticuerpos. De ahí que se vuelven alérgicos. Y a veces uno nunca sabe ni cuándo fue el problema. De los problemas, lo que se le puede llamar un efecto tóxico como tal, ¿sí? Generalmente son a corto plazo o a mediano plazo. Generalmente tenemos, en el peor de los casos, muerte súbita. Y eso sucede cuando consumen alimentos que puedan tener arsénico o que puedan tener una alta cantidad de cianuro. ¿Sí? Entonces, el problema está en el diagnóstico después, porque simplemente se murieron y de ahí ya no pasaron. Se quedaron bien muertos. El problema también es el diagnóstico. Por eso es que utilizaban los nazis el cianuro cuando no querían, ahora sí que soltar la sopa. ¿Sí? Ponían una píldora de cianuro muy altamente purificado y se absorbe exageradamente rápido desde el estómago. Se activa con el ácido del estómago, con el intestino y se mueren muy rápido. No tanto como en las películas, que el hígado es el principal órgano de destoxificación. Desintoxica todo lo que ustedes se coman, sea bueno, sea malo, regular. Cuando se degrada, a final de cuentas va a pasar por la aduana, que es el hígado. El hígado lo desdobla para que lo puedan asimilar y gran parte de las propiedades tóxicas aquí se pierden. Pero, ¿qué pasa con el hígado? A final de cuentas te cobra la factura. Como los que están tomando alcohol constantemente, ¿sí? Y se matan literalmente, lentamente con el alcohol. ¿Sí? Para el que no lleve prisa, es una buena rampa de muerte. ¿Sí? Porque el alcohol mata poco a poco, igual cualquier tóxico, si es en pequeñas dosis. ¿Ok? Ahora, úlceras gástricas. Muchas veces de los productos que comemos
se quedan pegados en la mucosa intestinal. Ajá. Pero yo me imagino que alguna vez ha pasado, no sé, pero a mí me han contado. De repente se les pega un mojito aquí en la nariz y alguien les dice, y le haces así y no se cae y le jalas, oye, te duele esta carrera, ¿no? Algo así le pasa a las células. Se pegan sobre las células y en los intestinos están duro y duro, sobre todo cuando les da diarrea. Si lo han sentido ustedes, lo primero que se sienten son contracciones bastante fuertes del intestino, que hasta, bueno, se enchina toda la piel y aprieta uno hasta los dientes. Es tanta la fuerza que genera el intestino que hagan de cuenta ustedes como si estuvieran tallando un trapo en el lavadero. Y ese producto se va a despegar. Sí, se despega, pero se lleva a las células. Es lo que, el ejemplo que les ponía así del moquito. Precisamente por eso es que se forman estas úlceras gástricas o úlceras intestinales. ¿Se acuerdan de un producto que lo sacaron, no muy rápido, pero sí lo sacaron ya del mercado, que era el Fatache? Era excelente para bajar de peso, porque gran parte de las grasas quedaban atrapadas ahí. ¿Sí? Esa era a base de quitina, ¿sí? Quitosana. Se quedaba pegado sobre la superficie de las células y pasaba exactamente esto. ¿Sí? Perdón. Se formaban úlceras duodenales, úlceras en el duodeno, en el intestino. Quedaban bien flaquitos, ¿no? Sí, con hartas úlceras. Otro problema, hemaglutinación. No sé si les quede claro qué significa hemaglutinación. ¿Sí? No tiene nada que ver con los glúteos. Es de que estas proteínas se pegan en la superficie de las células de los glóbulos rojos y los hace literalmente bolas, como coágulos. No hay problema, pero si llegan enteros al torrente sanguíneo, va a formar émbolos. Un émbolo es cualquier fragmento grueso que circula en la sangre y se va a pegar donde hay capilares muy delgaditos, en donde hay cerebro, riñones, corazón. Y a eso cuando ya hay daño tisular, el daño de los tejidos, se llama infarto. Todavía no se espanta, falta más. Y otro también es la desnutrición. Cuando estás proporcionando alimentos que no están bien proporcionados, vas a tener diarreas frecuentes. Y es lo que le pasa a los que toman estos laxantes para que no engorden. ¿Sí? El mejor remedio para engordar es controlar el acceso. Y así como llevan los registros en la casa, hay que llevar un control de las entradas y de las salidas. Hay que ir al baño bien. Eso también ayuda. De hecho, parte también de los ratos libres, me toca formar parte también, apoyo al equipo de fútbol americano infantil de aquí de la FES, son un chorro de niños. Y antes del juego los pesan, pero unos llegan bien desayunados, avientan sus tlacoyos. Entonces se pasan, y con que te pasas unos 10 gramos, si el otro equipo quiere sacar ventaja, no te lo dejan jugar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos mandamos al baño. Y si no quiere salir por la buena, se le pone un supositorio. Bueno, yo no. Un supositorio, para que ellos salgan. Y ya con eso llegan a bajar hasta medio kilo. A veces más. Posición estomacal. Aquí no es estomacal, no soy italiano. La generación de gases por fermentación en intestinos hace que te sientas inflado. Dolor abdominal, diarreas, bueno, esto ya no lo quiero explicar. La absorción de nutrientes y pérdida de peso. A largo plazo vas a perder peso, pero no solamente vas a estar flaquito, vas a estar desnutrido.
y bien enfermo. Y dices, bueno, es, digamos, lo que muchos buscaríamos, comer y al mismo tiempo bajar de peso. Pero no así, no a ese costo. Ok, hay algunos que son termolábiles. Esa es la gran ventaja, que algunos son más resistentes. Otros, depende del tipo de semilla que estén usando, porque hay semillas que son más duras. Por lo tanto, son más renuentes a la cocción. El calor va a bajar una gran cantidad de los efectos no deseables de estos productos. Son termolábiles. Algunos pueden, incluso con temperaturas de 50 grados, ya empieza a bajar su efecto. Por ejemplo, los mismos quelites de chícharo que les dije hace un rato, con el solo hecho de que los pongan en el comal, le pongan sal, luego les den unas vueltecitas y así sudaditos, saben deliciosos y ya no hacen mucho daño, nomás poquito. Las lectinas, que ahorita vamos a ver de qué se trata, los inhibidores de proteasas, más bien serían inhibidores de enzimas digestivas, porque a veces van juntas, a veces inhiben la absorción y la degradación de proteínas, a veces también de azúcares. Y también, que los glúcidos sean cianogénicos. ¿Sí? Muchos de los alimentos que comemos tienen este producto, pero ya con la cocción, afortunadamente, no resiste tanto a la temperatura. Digamos, a unos 60 grados ya se está desnaturalizando. Ya no mata mucho, nomás poquito. Otro. Aquí es donde hay que tener cuidado con los que son termoestables. ¿Sí? Los que son termoestables precisamente resisten la cocción y aparte resisten el efecto de los ácidos del estómago y las enzimas de los intestinos. O sea que son tercos. Ahí decía de las saponinas, si alguien ha comido cascaritas de papa, que son excelentes, son riquísimas. Ojo, hay algún tipo de papa que es más tóxica que otras. ¿Sí? La papa rosita es un poquito más potente. La papa amarilla es un poquito menos potente. Entonces, si ustedes la cuecen así, nada más cocinada con agua, se desnaturaliza. Pero si la fríen, se convierte en un producto más tóxico. ¿Por qué? No me pregunten, yo tampoco lo sé, pero así pasa. ¿Sí? Entonces, ojo, si les gustan las cascaritas de papa, mejor que sea de la amarilla y no de la rosita. ¿Vale? Ok. Ahora, en Sudamérica hay una variedad muy amplia de papas. Hay una papa amarilla que es riquísima, pero la cáscara es la más tóxica. Entonces, esa hay que comerla bien peladita. Ok. Acuérdense que la digestión es todo un proceso. ¿Sí? Procesos que tienen que ver con mecanismos físicos. La masticación ayuda a desdoblar parte del alimento, a hacerlo pedacitos. Las enzimas que están en la saliva empiezan a trabajar, de ahí bajan por el esófago y van al estómago. En el estómago, ya con un pH ácido, el mismo pH ácido va a empezar a activar otras enzimas, la pepsina o el pepsinógeno, más bien se convierte después a pepsina. Ahí empieza a haber una degradación de las proteínas, de algunos glúcidos, y después se completan el intestino. En el intestino van a llegar enzimas del páncreas, van a llegar las sales biliares del hígado, y aparte, en la superficie de las células hay otras enzimas, las dipeptidasas o tripeptidasas. No sé si les quede claro esto. Cadenitas nada más de 3 aminoácidos y de 2 aminoácidos para que se puedan desdoblar y ser absorbidos ya como aminoácidos sencillos. Y después, bueno, ya lo que no se usa va a quedar aquí, en este almacén que sería el colon. Gran parte del agua se absorbe aquí. Por eso es que cuando tienen diarrea no da chance que esto pueda absorber el agua. Y una de las causas de muerte por diarrea, y si se les complica con vómito, pues es la deshidratación, pérdida de electrolitos y pérdida de agua. Ahora, también si quieren economizar, hay que ir al baño. No es recomendable que esto se quede ahí más de 24 horas, porque también se va secando,
se va sobreabsorbiendo el agua. Hay también una sobreabsorción de toxinas, porque hay hartas bacterias ahí adentro. Bueno, ¿qué hartas? Bien muchas. Van a empezar a producir, entre ellos, unos productos que se llaman putrecinas. ¿A qué le suena ese nombre? Huelen a podrido. Entonces, ojo con esto, también hay que dejar que fluya, ¿sí? Y bueno, esto va hacia un lugar, y los nutrientes que se rescaten, por ejemplo, vitaminas, como vitamina del complejo B, ahí se absorben en el intestino grueso. Ok, cuando estamos trabajando dietas experimentales, de hecho, la importancia de esto, de esta plática, es precisamente que para elaborar dietas para consumo humano, primero se tienen que evaluar en animales, ¿sí? Los productos muchas veces por sí solos pueden proporcionar una determinada cantidad de nutrientes. Si tú los mezclas, uno pensaría que a veces pudieran potencializarse y ser más nutrientes, y no necesariamente. A veces pueden tener un efecto completamente adverso. Por eso es que hay que estar alerta a estos signos de alerta. Pérdida de peso, diarrea. Los animales de repente están como tristes, con el pelo todo erizado, y si los levantas tienen la panza bien inflada. Si abres un animalito que está muerto, a lo mejor tiene algunas horas de muerto, el colon está sobreextendido, el hígado a veces se ve pálido. El hígado, si lo has visto, el color que tiene es como un café rojizo intenso, muy brillante, es el color normal. A veces el hígado se ve pálido, amarillento. Algo no anda bien ahí, ¿sí? Eso te da señales de alerta. Por lo tanto, hay que ver esto, porque existe, en el caso de los que estamos también metidos en el bienestar animal, uso de los animales responsables, no es necesario que el animal ya esté muerto para que puedas dar por terminado tu experimento. Muchos se llaman punto crítico de determinación, o punto de determinación por punto crítico. Es decir, cuando ves que el animal de plano ya está sufriendo de más, ya no le prolongues más el sufrimiento, dale eutanasia, y puedes obtener incluso muestras de mejor calidad. Porque cuando el animal ya se muere, las mismas enzimas que están dentro del animal empiezan a liberarse porque ya hay falta de oxígeno, y literalmente los tejidos se empiezan a autodegradar. Eso se llama autólisis. Por lo tanto, muestras que ya tienen, de animales que ya tienen mucho tiempo de muertos, no te van a servir mucho, porque no vas a saber si las lesiones que encuentras a nivel microscópico van a ser por la dieta per se o por los cambios postmortem. Entonces, si los ven sufrir, busquen un veterinario responsable y que le dé eutanasia y hacer las necropsias. La necropsia es para obtener los órganos para poderlos procesar. La palabra adecuada es necropsia y no autopsia, ¿sí? Autopsia es hacerse la necropsia a uno mismo, y hasta ahorita no he visto algún muerto que... Este no lo atropellaron, está hecho... Oh, no. Tiene todo el mundo lo mismo, nada más que en mayor tamaño y acumulado de diferentes formas, ¿sí? Este es un ratoncito, simplemente es de un manual didáctico para ver cómo se la toma de muestras. Además está bonito porque hasta tiene unos Para los que no están familiarizados con esto, algo que tenemos que ver de entrada cuando abrimos un animalito es ver los órganos in situ. ¿Qué significa? Le abres y no lo mueves, simplemente ves cómo están los órganos acomodados. Porque a veces, cuando hay un exceso de peristalsis, es decir, diarrea, muy frecuente, a veces el intestino, como una antena telescópica, se mete dentro del mismo. Se llama intususcepción. A veces también por el exceso de motilidad que tiene el intestino se tuerce y literalmente casi se hace un nudo.
El estómago también se puede torcer, y estos son emergencias médico-veterinarias o emergencias médicas. Si a alguien, por alguna razón, se le tuerce el estómago, se debe atender en las primeras 5 horas o menos, porque se muere bien rápido y con harto dolor. ¿Sí? Entonces, debemos ver los órganos in situ, observar el color de los órganos, la turgencia que tienen, la consistencia, porque a veces cuando están demasiado distendidos, los órganos literalmente parecen como si fueran como de gelatina, se degradan, se rompen, los agarras y no tienen nada de consistencia. Hay un daño muy fuerte ahí. Y otra cosa, por lo que les decía del color del órgano, vean, el hígado tiene color hígado. Así es. Otra cosa, perdón, antes de que se me pase esto, la fijación inmediata. Abres el animal y no te vas a quedar media hora viéndolo. Lo ves, te vas familiarizando cómo están los órganos acomodados y empiezas a tomar las muestras, porque las enzimas, principalmente del páncreas, del encéfalo, ¿sí? Del intestino y del estómago, son los órganos que más rápido se degradan, ¿sí? Precisamente por ese efecto enzimático. ¿Sí? Hay todo el proceso de autólisis. Y hay que meterlos a un líquido que se llama fijador, donde matas a todas las proteínas y todas las enzimas que vienen en ese órgano, y el órgano ya no se degrada, queda fijado, es decir, queda ya el movimiento metabólico ya se detuvo, y después lo puedes procesar y digamos, cortes histológicos, o puedes hacer otro tipo de análisis que puedes hacer, sobre todo histológico. Otra cosa son los estudios toxicológicos, ¿sí? Cuando es por cianuro, y a veces el cianuro pues no deja ningún daño en ningún otro órgano, se mueren bien sanos, ¿sí? Pero ahí hay que hacer una prueba toxicológica, hay que tomar muestras de contenido intestinal, muestras de sangre, muestras de hígado, para a ver si ahí se puede aislar el tóxico, ¿sí? El principal órgano que se trabaja cuando sospechas de algo tóxico, de primera instancia, es el hígado e intestinos. Y riñones, que también el riñón, como es el que excreta al final de cuentas todo lo que está en la sangre, pues también se va a afectar. ¿Sale? Bien, vamos con los inhibidores enzimáticos, que son de los que luego no nos damos cuenta, pero son de los que más problemas ocasionan. ¿Sí? Básicamente son dos: inhibidores de amilasas, es decir, las que degradan los almidones, ¿sí? Y otros que son los inhibidores de proteasas. Gran parte de estos se encuentran en las leguminosas, y gran parte también se encuentra en el trigo, ¿sí? Sobre todo en el trigo integral. Si el trigo forma parte de las dietas, el sorgo luego también tiene, si lo ocupan como base de las dietas, pero no pasa por un proceso térmico, el animal va a tener una baja asimilación de nutrientes. Otro, las proteasas. Las proteasas, los inhibidores de proteasas precisamente evitan la acción de las proteasas. Las proteasas degradan las proteínas, las hacen pedacitos, hasta dejarlas en dipéptidos o tripéptidos. Y las enzimas que están en la superficie de los enterocitos, o sea, las células que están en el intestino, son las que van a completar el proceso de digestión. Ahora, gran parte de este contenido pues está en las leguminosas, y gran parte de las dietas de los animales pues es a base de soya. Es una fuente de proteína bastante abundante y barata, ¿sí? El problema es que si no la procesas vas a tener un problema, ¿sí? O muchos problemas. Se comportan igual que nosotros, ¿sí? Son monogástricos, entonces todo esto le pega más a los monogástricos. Recuerden que estos son mecanismos de defensa. Las semillas tienen estos mecanismos de defensa para que los pájaros, los hongos y otros animales no se las puedan comer, y si se las comen, aprendan a la primera. Solamente el humano es el que no aprende. Otro de los componentes muy frecuentes son las lectinas. Y ahorita las lectinas, viendo precisamente esas propiedades que tienen de pegarse
a los azúcares complejos, de pegarse a las glicoproteínas, lo podemos utilizar como un mecanismo para detección en lo que es herramientas de biología celular, como marcadores de lectina, marcadores de azúcares. Y es porque en la naturaleza es lo que hacen, se pegan en todos los lugares donde haya glicoproteínas, donde haya azúcares. Por lo tanto, aunque no se pegan de una forma, digamos, covalente, se pegan por uniones como de fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno, forman complejos, ¿sí?, con los azúcares. Y un lugar donde encontramos muchos azúcares, que de hecho los necesitan, es en el intestino y en las paredes del estómago, las células que están en el estómago. Por lo tanto, también las lectinas se van a pegar ahí, ¿sí? Ahora, las lectinas resisten los ambientes ácidos y los ambientes alcalinos, entonces los ácidos estomacales no le hacen nada. Las enzimas del estómago y del intestino tampoco le hacen nada. Por lo tanto, van a llegar, pero enteritas, precisamente a este lugar. Recuerden que el intestino, aunque parece como si fuera una manguera, en realidad es un órgano que tiene una alta eficiencia, pone obstáculos a lo que está allá adentro para que pase lento el jugo que vaya adentro, para que pueda y tenga tiempo de absorber los nutrientes. Cuando tienen diarrea, se mueve tan rápido todo lo que está allá adentro que casi no absorbe nutrientes. Entonces, ¿cuál es el principal sitio donde afectan las lectinas? Además de que hace complejos con los azúcares que comes en la dieta, a este nivel, en la superficie de las células intestinales. Entonces, el intestino por sí solo tiene unas estructuras que se llaman vellosidades intestinales. Con un microscopio estereoscópico las pueden ver, se ven como, tienen la forma como de deditos. Y ahí que pasen los alimentos más lento y se pueden absorber. Y las células en su superficie tienen microvellosidades, lo que le llaman borde de cepillo. Pues lo que hacen las lectinas es precisamente, este es un corte histológico donde en el intestino tenemos a los enterocitos, estos son los enterocitos. Vean que en la base, esto se llama lámina propia. Ahí tenemos una gran cantidad de células de defensa. Hay una lectina, que es la concanavalina. Todas terminan en A, todas las lectinas terminan en A, por la fitohemaglutinina. Fue la primera que se descubrió en las semillas de ricinos vulgares. Entonces, como esa terminaba en fitohemaglutinina, de ahí le quedó el nombre de A. Y todas las lectinas terminan en A, tienen sigla. Este es un corte del intestino sano. Esta es la base de una vellosidad intestinal. En el intestino también se produce moho, harto moho, ¿sí? Mucho. Por lo tanto, va a estar lubricado y va a poder trabajar bastante bien, y también ayuda a agarrar los nutrientes. Y esto es la superficie de borde de cepillo, que en microscopio óptico no se ven tan evidentes, pero con microscopía electrónica se ven así. Y todo lo que tenemos aquí, que parece como arenilla, son las glicoproteínas que están encima de la superficie de la célula. Entonces vean hasta dónde llegan. Esta es la célula completa, bueno, que falta la parte de acá abajo. Pero aquí están las microvellosidades. Vean todo lo que tiene que meterse los jugos de los alimentos, que tienen que pasar aquí para que puedan absorberse. ¿Qué pasa cuando hay lectinas? Forman una capa encima de la superficie celular. Y entonces, hagan de cuenta que las células ya no pueden absorber, como si ustedes se quisieran bañar, no sé, con un paraguas, ¿no? O se meten en una bolsa de plástico y se bañan. Digo, todo el agua va a quedar por encima. Todos los nutrientes, o gran parte de los nutrientes, se quedan aquí encima y van a irse. No se van a absorber. Y no solamente proteínas, también vas a perder grasas,
también vas a perder azúcar. De ahí que las lectinas, aunque aparentemente no son tan peligrosas, sí son bastante peligrosas. Ojo, las espinacas crudas, si ustedes las han licuado, es una selección específica. Recuerden que en el intestino, al ser un lugar donde hay una exagerada cantidad de nutrientes, siempre vas a tener una lucha interna con las bacterias que ahí se producen. Si tú tomas lactobacilos, los lactobacilos van digamos que son de las bacterias, se les conoce como bacterias buenas, probióticos, y van a colonizar el intestino. ¿Sí? Si tú consumes alimentos que inhiben la proliferación de estas bacterias buenas, vas a generar que las bacterias que no son buenas tengan más espacio y vayan ganando el espacio hacia las bacterias que se consideran buenas. ¿Qué es lo que hacen las lectinas? Seleccionar precisamente a esas bacterias. Las hormonas también responden a esto, entre ellas la testosterona es un inductor de mayor cantidad de gases. ¿Sí? Los estrógenos también, pero no tanto. Ok, ¿qué vamos a provocar en el intestino? Hipertrofia de la mucosa. Recuerden que para que los alimentos puedan pasar, digamos que pasan por varias barreras. ¿Qué pasa si la mucosa del intestino se hace más gruesa? Eso se llama hipertrofia. Los alimentos tienen que atravesar una barrera más gruesa, por lo tanto baja mucho la eficiencia. Hay una sobreestimulación y un sobrecrecimiento de células, entre ellas linfocitos que están ahí. Hay una hipersecreción de proteínas de la mucosa, es decir, que hay pérdida de proteína endógena, alteración del sistema inmune local, porque muchas de las proteínas y muchas de las toxinas que se producen por las bacterias son altamente inmunogénicas y sobreestimulas al sistema inmunológico, y de ahí que luego vienen problemas alérgicos fuertes. La lesión de crecimiento de bacterias y principalmente patógenas. Las bacterias buenas se mueren con las lectinas, no proliferan. Entonces, pues nosotros mismos le estamos proporcionando lo que esas bacterias necesitan para poder crecer sanas y fuertes. ¿Sí? Solo que esto va en deterioro de la salud de nosotros, de quien las consuma. Ok, esto era lo que yo expliqué hace un rato, la hipertrofia de todo lo que es la mucosa va de aquí para acá arriba, y aquí están los vasos linfáticos y venas, que son las que encargadas de absorber todo lo que, más bien de recolectar lo que ahí va para que vaya al hígado. El hígado es la aduana y ahí se procesa todo lo que entra por la boca va a parar al hígado, o lo que se metan por cualquier vía. Otra, la concanavalina, que es otra de las lectinas, se utiliza mucho en biología celular para favorecer la proliferación de linfocitos maduros, hacer anticuerpos monoclonales in vitro. Pero in vivo, precisamente, provoca la sobreestimulación y de ahí que crezca la mucosa intestinal y se favorezca la inmunomodulación. ¿Sí? Hay una hiperestimulación del sistema inmune. La fitohemaglutinina se pega sobre la superficie de los eritrocitos y forma coágulos intravasculares. ¿Sí? De ahí el nombre de fitohemaglutinina, porque se obtiene de plantas. Y la concanavalina es de concavaria, es otra planta. Conavaria, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? Más faltan nuestras flores de cempasúchil ahí. Estamos bastante desmejorados. Y empiezas con esto. Como el cuerpo no absorbe nutrientes, empiezas a metabolizar sus reservas. Principalmente glucógeno, proteínas y al último las grasas. Cuando empiezas a degradar grasas, empieza otro problema que se llama cetosis. Y los cuerpos cetónicos son altamente tóxicos. Y no es porque los hayas consumido, los generaste. Ahora, en animales prepúberes, esto afecta a todas las edades, pero ahí es más evidente.
hay un retardo en el crecimiento, los animales no ganan peso. Si tú los comparas con animales que tienen una dieta balanceada, una buena dieta, se nota muchísimo la diferencia. Es lo que pasaba con nosotros los mexicanos cuando solamente comíamos frijolitos, chiles y tortillitas, mientras los gringos comían harta carne y todo lo que se pudiera. Los chamacos gigantescos, ¿no? Y los de aquí todos chiquitos, eso sí, bien fuertotes, bien panzones, pero se notaba perfectamente la diferencia. Ahorita teníamos otro problema, estamos sobrealimentados. Nuestro cuerpo fue diseñado para vivir en condiciones de pobreza alimentaria. Ahora tenemos una abundancia y nos estamos poniendo bien lindos y hermosos. Digamos pasaditos de buenos. ¿Cuáles son las principales fuentes? Igual, los frijolitos. Si no los curamos bien, si no los cocinamos bien, pues es bastante fuerte. ¿Ustedes conocen el colorín o los colorines, los frijolitos rojos? ¿Por qué creen que no se comen? Y gran parte de su toxicidad son lectinas, inhibidores de proteasas. Eso sí te matan y bien fuerte. Otro, este sí es comestible, es un frijolito chiquitito. Tiene unas manchitas que hacen ver como una carita, por eso se llama carita de niño, y también es una excelente fuente de lectinas. Bien cocinado puede ser consumido, hasta por los humanos. Y otro que son de los altamente peligrosos, los glúcidos cianogénicos, es decir, azúcares que traen una trampa, y esa trampa es un veneno altamente tóxico, tan tóxico que se pueden morir casi sin presentar, digamos, signos evidentes. Lo único que pueden presentar es desvanecimiento, a veces hay convulsiones, empiezan a sacar baba por todos lados, y todos los forámenes posibles que hay en el cuerpo se abren y entonces terminan hechos todo un asco. ¿Sí? Y se mueren. Y además todos batidos. O sea, ni siquiera es una muerte digna. Ahí el problema es quién le va a tocar procesar el cadáver, porque entonces no es muy agradable. ¿Sí? Este tipo de azúcares depende también del estrés con el que haya sido sometido la planta. Estrés de muchos sentidos, sobre todo estrés medioambiental, y cuando hay sequía se concentran mucho más. ¿Por qué? Cuando hay sequía, muchos de los animales buscan alimento verde, ¿sí? Y ese alimento verde es más resistente a la sequía, pero se protege de ataque de insectos y también de cualquier otro animal que lo pueda consumir. Entonces come alimento verde, pero no lo disfruta mucho tiempo, ¿sí? Se muere. Otro que no tiene nada que ver con los granos, esto. ¿Han tomado agüita de chaya si es que han ido al sureste? Es altamente refrescante, muy rica. Si tocan las hojitas parece una ortiga, de hecho es una ortiga. Se defiende también con eso, pero la pueden consumir en pequeñas dosis hasta caer bien, ¿sí? Pero si esa planta ha sido sometido a estrés, no tan solo medioambiental, que haya sido atacado por plagas, la misma planta empieza a producir cianuro para evitar que los insectos la ataquen. Y si no nos damos cuenta, pues también nos estamos echando ahí nuestros productos cianogénicos. Ahora, otra cosa, la yuca. Aquí casi no se consume, pero en el sureste y ahí hacia abajo, Centroamérica, gran parte de la dieta es la yuca. ¿Se han dado cuenta cómo la preparan? Ahora sí que primero le quitan la cáscara, ¿sí? Porque estos glúcidos son un poquito perversos, se mezclan con proteínas termoestables y se van a la cascarilla. Si la cuecen con toda la cáscara, se van a morir un poco, ¿sí? Por eso hay que quitarle la cascarilla y después sí cocinarla, cocerla, y ahora sí podemos neutralizar este problema. Las semillas de manzana,
a veces cuando nos da flojera quitar la semilla,